La congresista Susel Paredes, sin duda, hay hechos políticos relevantes que discutir con ella, pero queríamos también conocer sus impresiones respecto a este caso que se enmarca en una situación en donde las mujeres desaparecen a diario o las desaparecen, mejor dicho. Muy buenos días, congresista. Muy buenos días. Lamento muchísimo lo que ha ocurrido, es una tragedia. Y no es un caso único. En el Perú desaparecen mujeres constantemente y este es un hecho que debe llamar la atención a la sociedad peruana porque no solamente desaparecen, nos matan. Entonces debemos tomar las medidas desde el Estado para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. ¿Cuáles son esas medidas que se deben tomar y que no se han tomado todavía, señora Susel Paredes? Buenos días. Bueno, buenos días. A nivel legislativo tenemos ya vigente la figura del feminicidio en el Código Penal. Sí. Lo que nos falta, que es la máxima, tiene la máxima pena, hasta 35 años, pero lo que nos falta es el lado preventivo. Y en mi opinión, no solo trabajar con las víctimas o posibles víctimas, nos falta un trabajo muy profundo con los agresores o posibles agresores. Es decir, tenemos que trabajar con hombres jóvenes, con niños, para que sepan que las mujeres tienen derecho a tomar decisiones, inclusive a abandonar una relación, y esto no puede ser motivo para agredir a ninguna mujer, ¿no? Sin o sea, duda. Las mujeres son libres de decir, ya no te quiero, me voy, y por eso no puede ser que estén matando a las mujeres en el Perú. De acuerdo, necesitamos pero un cambio cultural sí, para que los niños sepan que deben respetar las decisiones de las mujeres. Sí, el abanico se abre más a un congresista cuando no solamente hablamos de violencia intrafamiliar, sino también de trata de personas, ¿no? Porque, a ver, estos casos son muy comunes. Este caso se ha hecho público, ¿no? Nos ha tocado a todos, pero esto sucede en regiones, ahí donde no hay comisarías, ahí donde en realidad es como prácticamente uno tiene que sobrevivir para salir adelante, y esto pasa mucho con las menores, con mujeres, con adolescentes, con mujeres adultas, son vulnerables. Solamente, y este es un dato de Defensoría, de enero a mayo de este año hay 2.255 registros de alerta de desaparición. Estamos hablando nuevamente de niñas, adolescentes, mujeres y adultas, ¿no? Y hay una costumbre en las comisarías de decir, no, ya después de 24 horas, si no regresa después de 24 horas, ahí recién nos activamos nosotros. Y eso no es cierto. En ninguna ley dice que hay que esperar 24 horas. No, y aquí hay que tomar conciencia también que hay 4 tipos de delitos que se realizan frecuentemente como crimen organizado, que son la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, que están relacionados íntimamente con la trata de mujeres. Por ejemplo, en lugares donde se explota el oro ilegalmente, donde hay mucho dinero y campamentos ilegales, hemos visto nosotros cómo existen lugares donde llevan a mujeres, son explotadas sexualmente por tratantes de personas, ¿no? Entonces, todo esto no es un tema aislado de algunas mujeres, sino que esto tiene que ver con organizaciones criminales de trata de personas, y por eso tenemos que ir a la fuente del problema. ¿Y cuál es la fuente del problema? La existencia de estas organizaciones criminales que tienen como fin la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal. Y yo estaba en Madre Dios hace más o menos mes y medio, y realmente todos los problemas están en esa región, todos juntos. Sí. Y en el límite con el Cusco tenemos campamentos gigantescos en los que hasta ahora ningún gobierno, desde hace varias décadas, ha logrado controlar el tema de la minería ilegal, ¿no?
Bueno, tomamos nota entonces que hay un problema de fondo de organizaciones criminales en el Así marco es. de la cual prospera la trata de personas y eventualmente, al parecer, en este caso puede tratarse de eso, robo de niños, ¿no? Porque ahora lo que estamos lamentando es que la señora Solís ha reaparecido en un hospital inesperado, lejos de su destino, pero no sabemos nada de la bebé que debió haber nacido, Mabel, hace ya más de 24 horas. El ¿no? miércoles por la noche, teniendo en cuenta que antes de subirse al taxi, ella había roto fuentes, según cuenta la madre. De ahí a ver cuántas horas pueden pasar, según la labor de parto, ¿no? Así que esta niña no tiene ni 24 horas de nacida, si es que no saque mal la cuenta. Le rogamos, congresista, que nos espere un par de minutos. Tenemos que ir con los anunciantes y cuando regresemos, hablaremos ya de asuntos políticos. Volvemos. Estamos con la congresista Susel Paredes, a quien le agradecemos la espera. Congresista, entrando ya entonces de lleno a la coyuntura política, ¿cuál es su impresión de esta resolución de la OEA que anuncia que vendrá una misión para ver cuál es el estado de nuestra democracia? Bueno, me parece muy positivo porque desde el año 2016, cuando Keiko Fujimori pierde las elecciones, se inicia una crisis de gobernabilidad que nos ha llevado a tener 6 presidentes en 4 años. Se activa una interpretación de la incapacidad moral permanente, que yo no comparto, para producir una vacancia, y creo que ha llegado el límite y que necesitamos hablar entre todos los peruanos. Es decir, necesitamos sentarnos y hablar, y tal vez la presencia de un tercero neutral pueda ayudarnos en esta labor, porque realmente ha habido un diálogo de sordos. Unos exigen una información, otros no la dan, el presidente no responde las preguntas que todos los peruanos queremos escuchar, ¿no? El Congreso también tiene graves problemas, un denunciado por violación, otro sentenciado prófugo de la justicia, 6 investigados por crimen organizado. Entonces creo que estamos en una grave crisis que requiere del diálogo y de la disposición de todos los actores políticos para salir de este entrampamiento que parece no tener fin. Señora Paredes, pero acá hay un tema judicial, que son las investigaciones de las cuales es objeto Pedro Castillo. No es un tema político ese, pero el señor Castillo se empecina en sostener que es un complot golpista. Entonces, yo quisiera comprender cómo cree usted que puede haber un diálogo en torno a ese tema, que se deje a la justicia actuar y que veamos qué es lo que el Congreso, es decir, usted y sus colegas, pueden decidir respecto a la solicitud que ha planteado la Fiscalía para que estas investigaciones puedan continuar. Sí, estoy de acuerdo con usted, porque el Poder Judicial es autónomo. La Fiscalía de la Nación está haciendo su trabajo. El Congreso no está impidiendo eso y se están haciendo todas las actividades que se requieren, ¿no?, en esa investigación. Pero antes que el presidente estuviera implicado en ningún hecho criminal, apenas se acabaron las elecciones, estas personas de la oposición, me refiero a los que fueron a la OEA, apenas se proclamó ganadora a Castillo, fueron a la OEA a tocar la puerta pidiendo que intervenga porque había un supuesto fraude que se ha comprobado que no existió. Uh-huh. Entonces, antes de cualquier denuncia por ningún delito, porque ni siquiera había llegado al poder el señor Castillo, y ya estaba el almirante Montoya, Nano Guerra García, Hilda Vilches, ¿no?, distintos actores políticos reclamando que había fraude. Entonces, yo creo que es hora de sentarnos a hablar con seriedad para que podamos, en el caso que prospere la vacancia o que prospere la acusación, la denuncia constitucional, tener una sucesión presidencial
como corresponde, pero primero, nada nos va a sacar de esa crisis si primero no ponemos por delante el Perú y estamos dispuestos a dialogar todos, dejando, por supuesto, que la Fiscalía y el Poder Judicial avancen en las investigaciones por los delitos que son imputados al presidente de la República y su entorno. De acuerdo, muchas gracias entonces por dejarnos con este mensaje de optimismo y gracias por la paciencia que ha tenido también para acompañarnos a recibir las noticias en relación a esta joven madre Gabriela Sevilla. Muchas gracias, Susel Paredes, que tenga un feliz día. Vamos a la pausa de la hora, Mabel. Así es, el gran resumen y volvemos.